Análisis de contrapeso con Francisco Martín Moreno. Y aquí en Las Vegas hay un rumor que flota en el ambiente. Todo el mundo pregunta, ¿en dónde está Francisco Martín Moreno? Pensaban que estaba aquí en Las Vegas conmigo y resulta que estás en la Ciudad de México. Y te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido Francisco? Igualmente, Pericote, muy bien, muchas gracias. Pues estaba oyendo tu pregunta del día y en realidad mi comentario de hoy viene conectado con esa duda, con esa pregunta tan justificada que le haces a tu enorme audiencia. Es decir, parto del supuesto, Pedro, que a un menor crecimiento económico, menos capacidad para amortizar y para pagar tu deuda. Es lo mismo que le acontecería a una empresa que tiene contratada una deuda y se le desploman las ventas. ¿Con qué va a pagar esta empresa su deuda si se le cayeron las ventas a cero? Porque pues en realidad de lo que estamos hablando es que este año del 2019, catastrófico económicamente, pues en realidad, Pedro, va pues si no a dificultar, sí a complicar severamente la amortización del servicio de la deuda pública de México, lo cual evidentemente las grandes calificadoras están observando con lupa todos estos movimientos, como también observan los movimientos y la capacidad de pago de Pemex, que es la parte más sensible en este momento de la deuda pública de México. Si las grandes calificadoras Moody's y Standard decidieran que México no tiene, Pemex no tiene la capacidad de pago porque además no van a poder extraer el 10% más de petróleo que se prometió, porque pues simple y sencillamente están acabando con las farm outs, están acabando con la inversión extranjera en la explotación petrolera de México ante nuestra patente incapacidad de hacerlo, pero si además el dinero lo están invirtiendo en una refinería absolutamente inútil, en el entendido de que nada más la Volkswagen va a construir este año en el mundo 22 millones de automóviles eléctricos y esta refinería está fuera de los centros de consumo. Entonces, claro que se va a complicar el escenario gravemente para Pemex y por ende gravemente para la capacidad de pago de México. Pero no solo eso, a donde quisiera llegar el día de hoy, Pedro, además de esa pregunta es, si tú vas en un automóvil en la carretera y ves un letrero que dice curva peligrosa, y te ponen los pequeños topes y te vuelven a poner curva peligrosa, deténgase, baje la velocidad a lo que tú quieras. Bueno, lo que haces tú como conductor del vehículo es, absolutamente bajar la velocidad y tomar todas las precauciones pues para no llegar a una volcadura o simple y sencillamente salirte de la carretera. Bueno, aquí todos los indicadores económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del propio INEGI y hasta de la Secretaría de Hacienda te están indicando que vamos por la ruta equivocada y sin embargo en lugar de detener la marcha, como te decía yo en la metáfora del automóvil, aceleran todavía más y no toman ninguna medida pertinente para detener una catástrofe que se ve inminente. Tú decías que este sería el sexenio perdido. Bueno, por lo pronto ya tenemos un sexenio, un año 2019, el primero de la gestión de López Obrador, absolutamente perdido. Y bueno, todo esto comenzó cuando el presidente de la República decidió cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese mismo día que la gente se dio cuenta que iban a ser 80 millones de pasajeros y de los 80 millones de pasajeros iban a tener una derrama económica de $1,000 anuales, son 80,000 millones de dólares para México, más la carga que significa otros 40,000 millones de dólares, o sea, eran 120,000 millones de dólares al año para México, 720,000 millones de dólares, Pedro, para la administración de López Obrador, y lo cancela. Ese mismo día en Wall Street, las acciones de las empresas mexicanas cotizadas en aquella bolsa se desplomaron 17,500 millones de dólares en una sola jornada. Entonces, claro, se acabó, era un indicador muy importante porque toda la inversión extranjera y la inversión nacional, pues, frunció el ceño diciendo, ¿qué está pasando en México? Que renuncian de esa manera tan intempestiva a
a la generación gigantesca de recursos. Acuérdate que el Financial Times dijo que la decisión de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era la decisión más estúpida que se había visto en los últimos años por parte de una administración como la del presidente López Obrador. Y después, no solamente eso, sino cancelan también el Consejo de Promoción Turística, cancelan, como te decía yo, también las inversiones en la explotación petrolera, ya no digas nada más en aguas someras, cancelan los ductos con este pleito que tuvo Bartlett con las compañías canadienses y norteamericanas que iban a transportar el gas, cuando estamos dependiendo del 82% del gas, lo importamos de los Estados Unidos y tenemos un conflicto con ellos. Pero no solamente eso, también se pelean con las energías limpias, tenemos una parálisis económica y entonces en general vemos que a pesar de todos los señalamientos que estamos viendo en las carreteras de que vamos mal, no entiendo cómo es posible que no tomen los correctivos oportunos todavía, cuando todavía se puede, Pedro, y no esperar a que nos descalifiquen crediticiamente, porque los fondos internacionales tienen prohibido tener inversiones en países donde se considere que la deuda o que los bonos son bonos chatarra, bonos basura. Si dijeran eso de México, los grandes fondos que tienen invertidos en México, 150,000 millones de dólares por lo menos, se irían del país con apretar un botón. Ya te quiero contar dónde vamos a ir a dar en términos del tipo de cambio si esto sucediera. Y sin embargo, estamos, Pedro, serruchando la rama sobre la que estamos sentados y mientras cantamos una canción bellísima. En el último serruchazo nos vamos a ir al piso, Pedro. No entiendo esta patología de esta administración que a pesar de todas las señales no tome ninguna medida correctiva. Es impecable lo que acabas de decir. ¿Qué te puedo decir? Es impecable lo que acabas de decir. Yo creo que la obligación que tenemos los medios de comunicación comprometidos con el país, comprometidos con la gente, con el bienestar de las familias, con la justicia, con la legalidad, con los principios en donde se evite la impunidad, con que haya la erradicación total de el atrabiliario paso de lo que pudiera ser la formación de una dictadura o de una idea única de las cosas, y sobre todo que evitemos de alguna manera esta forma en donde internacionalmente se repruebe a un país que tiene todas las bondades y toda la riqueza del país del que tú y yo estamos enamorados y todo nuestro público. Yo creo que lo menos que podemos hacer es levantar la voz con el valor que aquí lo has hecho. Como siempre, Francisco, lo único que puedo hacer es ratificar el respeto que te tengo y la admiración por tu análisis. Igualmente, Pedro, querido, igualmente. Ya en otra ocasión hablaremos ya no solamente de la parte económica, sino de la política y de las iniciativas que presentó ayer de manera esquiva todavía esta administración. Ya veremos lo que va a suceder en materia de impartición de justicia a partir del 1 de febrero, porque son iniciativas temerarias, irresponsables y prácticamente suicidas. Entonces, si sumas la catástrofe económica y ahora la orientación dictatorial de esta administración, Pedro, vamos exactamente en el sentido contrario que se merecen 130 millones de mexicanos. Y quiero, con este comentario, aplicar una vacuna. Todo esto está mal, todo esto que hemos dicho y que dice Francisco está perfectamente visto con una óptica esquiva desde el punto de vista de la responsabilidad e históricamente irresponsable. Pero hacemos una advertencia: mientras siga habiendo la libertad para poder decir lo que estamos diciendo y el libre pensamiento permee en nuestro país, bueno, por lo menos hay una vacuna, y esta vacuna nos servirá para seguir haciendo una advertencia para que la sociedad mexicana sea la que tenga la potestad para reaccionar. Esperamos que así sea. Siempre y cuando, Pedro, perdón, que en el 2021 le arrebatemos a Morena el control de la Cámara de Diputados. Si esto no se llegara a dar así, va a ser una ratificación del suicidio por el que está siendo conducido México. Por eso, desde tu eficiente espacio tan bien recibido por la audiencia, Pedro, hago un voto para que en el 2021 Morena no tenga el control de la Cámara de Diputados. Pues
Ya que estamos aquí en Las Vegas, brindo por eso. Querido amigo, te mando un abrazo cariñoso. Igualmente, Pedro, querido. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Oye, se te ve muy bien la barba, ¿eh? Bueno, me aburrí de mi cara, Pedro, y entonces dije, a ver, ¿qué hago con mi cara un ratito? Y entonces me dejé la barba. No vayas a pasar lo que en alguna ocasión una vez me dejé la barba de chavo y me dijo un amigo, todo lo que tapa ayuda. Bueno, pues estamos hablando de lo mismo entonces. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo, querido Francisco. Igual, Gracias. mano, que estés bien. Gracias y buenos días. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos aquí con más información.